Estamos en comunicación con Matías Cremonte, él es presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas. Matías, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y bueno, empiezo por preguntarte para ya meternos un poco en tema. Recién hacía referencia en la presentación a esto que tiene que ver con la suspensión de la ultraactividad. ¿Podés contarnos un poco qué quiere decir esto, en qué sentido avanza esta reforma que plantea Dante Sica? Claro, la ultraactividad implica que los convenios colectivos, más allá de tener una fecha de vencimiento, es decir, las partes cuando llegan a un acuerdo dicen este convenio va a durar 2 años, es más o menos el plazo que se pone en los convenios colectivos, que se acuerdan los convenios colectivos, pero vencido el plazo de vigencia, el convenio, o sea, todo lo que se acordó en ese contrato colectivo, va a continuar vigente, va a seguir ultra activo, más allá de la fecha de vencimiento, hasta tanto haya un nuevo convenio que lo reemplace. Eh, Plantear el fin de la ultraactividad supone entonces que, más allá de que habría que hacer una reforma laboral, es decir, no puede ser una decisión simplemente administrativa o gubernamental, sino que requiere una modificación legislativa, incluso sería hasta dudosa la constitucionalidad eventualmente de esa reforma. Lo cierto es que supondría, por ejemplo, que todos los convenios colectivos que están ultraactivos hoy caen, dejan de tener vigencia y entonces todos los contratos de las personas que trabajan quedan de algún modo sin efecto, me refiero a su contenido, es decir, a la jornada que tienen, al salario que tienen que surge del convenio colectivo, a las vacaciones, las licencias, todo lo que los convenios contienen que supera la ley de contrato de trabajo, que es el piso. De hecho, la razón de ser de los convenios colectivos es superar ese piso en función de las necesidades de cada actividad, caerían entonces en ese piso. Y el ejemplo más drástico, pero me parece que más claro, es el del salario. Si caen las escalas salariales del convenio colectivo porque no se llegó a negociar un nuevo convenio, en vez de aplicarse la escala del convenio colectivo, a esos trabajadores o trabajadoras se les aplicará el salario mínimo vital y móvil que fija el Consejo del Salario. Hoy, por ejemplo, 105.000 pesos. Eso sería el ejemplo más drástico. Quería consultarte porque, bueno, desde la derecha los distintos candidatos siempre suelen hablar de la flexibilización como un puente para generar más trabajo, ¿no? Queríamos preguntarte, ¿no?, si crees que esto es así y cómo ha funcionado en el pasado medidas de este tipo. Claro, perdón, claro, la respuesta está en tu propia pregunta, porque de algún modo todos los proyectos, los programas que se enuncian en este momento de campaña electoral, que incluyen una reforma laboral o una modificación legislativa, lo proponen de manera regresiva, es decir, no proponen reformas de la legislación actual para mejorar la vida de las personas que trabajan, lo proponen para recortar derechos, son reformas laborales regresivas. Por ejemplo, el de la ultraactividad que estamos diciendo ahora, o eliminar las indemnizaciones, en fin, una serie de ejemplos que se vienen escuchando en este contexto. Eh, no está para nada demostrado, todo lo contrario, que eliminar derechos laborales tenga como resultado la creación de empleo o el crecimiento económico. En realidad, en esto hay que ser claros. La legislación laboral no contribuye a generar empleo, ni tampoco contribuye a la pérdida del empleo. En realidad, lo que de algún modo va a potenciar la posibilidad de que crezca el mercado de trabajo o que crezca la actividad económica son las políticas justamente macroeconómicas. Con esta misma ley de contrato de trabajo que se sancionó en 1974 y que se reformó, la dictadura militar la reformó en 1976, recortando y cercenando muchísimos derechos, pasamos por un montón de periodos, incluyendo tal vez el peor de la historia, que fue el del desempleo casi en 25% a finales de la última década del siglo XX, que terminó como terminó en diciembre de 2001, y con la misma ley, un tiempo después, el empleo creció, o mejor dicho, el desempleo cayó a un 6 o un 7%. Entonces, de algún modo esto nos da la pauta que no son las leyes laborales lo que determinan el crecimiento del empleo, ni mucho menos
de la actividad económica. Entonces, ¿qué esconden estos proyectos? Ahí está la pregunta. Y bueno, de algún modo, haciendo una explicación muy amplia, digamos, muy sin caer en detalle de cada una de las reformas, en general lo que suponen son transferencias de ingresos. Lo que hoy es salario de los trabajadores, licencias, jornada, pasa a ser rentabilidad de las empresas. Si los salarios se reducen, eso redunda en un aumento de la rentabilidad de las empresas, es decir, en las ganancias. Si se eliminan las indemnizaciones o se reducen, eso termina en una acumulación también de la rentabilidad de las empresas. En definitiva, lo que está en cuestión, en este caso, a través de estos proyectos, es si lo que produce el trabajo, qué parte se llevan las personas que trabajan y qué parte se llevan los empresarios. ¿Crees que se pueden aliviar costos para, pienso en la pequeña empresa o una pyme, sin que por otro lado los perjudicados sean los trabajadores? Por supuesto, pero también se demostró ineficaz. El llamado costo laboral, es decir, aquella cantidad de dinero que un empleador debe pagar, no la que le retiene y le descuenta al propio trabajador, sino la que le paga el aporte, la contribución, digamos, del empleador, se redujo muchísimas veces, lo que llaman las contribuciones patronales. Lo hizo Cavallo en los 90, se profundizó después, en los últimos años también se redujeron esas contribuciones patronales, y eso nunca generó mayor empleo por sí mismo, ni tampoco redujo, que es el verdadero objetivo en general, la formalidad laboral. Hoy estamos en más o menos un 35, un 40% de empleo ilegal, esa es la forma de llamarlo, es decir, contrataciones clandestinas, no regulares, no informadas, no registradas en el Estado y respecto a las cuales no se hacen esas contribuciones patronales. Se demostró en los ejemplos que acabo de mencionar en Argentina, pero en muchos otros países del mundo y sobre todo en América Latina, donde se redujo muchísimo esa contribución, ese costo que le llaman laboral, y que no se redujo la informalidad, al contrario. Bueno, el ejemplo que siempre se pone es el de Perú, que tenía un costo de alrededor del 35%, similar al que tenía Argentina antes de la reforma de los 90, antes de la reducción de Cavallo. Hoy está en el 15% y la informalidad laboral está en el 50%. Es decir, no digo que no se pueda hacer, simplemente lo que evidencio es que la realidad nos demuestra que eso no sirve para que la finalidad que tiene o que se plantea como objetivo se cumpla. Quería consultarte si, aunque no haya habido una reforma laboral en el último tiempo, si hubo retrocesos aplicados por convenios, específicamente en los convenios, y si es así, consultarte, ¿no? ¿Quién es el responsable de que esto ocurra? Bueno, hubo un momento donde el proyecto de reforma laboral del gobierno de Macri, que a finales del 2017 empezó a intentar que tome estado parlamentario, se presentó en el Congreso Nacional, fue un proyecto del Poder Ejecutivo, que luego fracasa, conocemos esa historia, y ahí se abrió una etapa muy impulsada por el entonces Ministerio de Trabajo, luego Secretaría de Trabajo, recordemos que fue degradada de Ministerio a Secretaría, la cartera laboral, donde justamente se impulsaba que se negocien a través de los convenios colectivos aquellas condiciones que no pudieron plasmarse en una reforma legislativa. Y hubo algunos convenios colectivos que lo hicieron. Recuerdo que en aquellos años se habló mucho del que fue el convenio de Mercado Libre, de una planta de logística Mercado Libre, ahí en el Mercado Central justamente, que su legalidad es bastante dudosa porque la tarea y la actividad de Mercado Libre, bueno, es el transporte justamente de las mercaderías que personas compran a través de esa plataforma, pero no es la de tener un centro de logística, que eso pertenece a otro sindicato, en concreto al sindicato de camioneros, que lo judicializó, lo cuestionó. Pero bueno, se firmó un convenio colectivo que flexibilizó muchísimo condiciones de trabajo y se puso en ese momento el ejemplo de que a través de ese convenio lo que se hizo fue poner en marcha algunos de los aspectos de aquella reforma laboral que había quedado trunca. De entonces hasta acá
no, bueno, puede haber habido más convenios, pero en general no hay una política que impulse reformas de esas características. Pero esto se engancha, de algún modo se relaciona muy evidentemente con el proyecto de quitar o eliminar la ultraactividad. Porque, digamos, más allá de todo lo que estamos diciendo, es probable que el objetivo de esa reforma no sea que todos los salarios caigan al salario mínimo vital y móvil. Indudablemente es colocar a los sindicatos y a los propios trabajadores afectados entre la espada y la pared para que en un plazo muy restringido, si no negocian un nuevo convenio, van a caer en ese piso de la ley de contrato de trabajo. Entonces, eso va a significar una presión muy fuerte para que se negocie a la baja, de algún modo, en los términos del enunciado de tu pregunta, ¿no? Es decir, promover reformas regresivas a través de la negociación colectiva, en función de que si no se negocia, el resultado es peor, aunque tal vez en ese contexto no se pueda llegar a la mejor negociación y en condiciones normales, con vigencia de la ultraactividad, los sindicatos pueden manejar los tiempos de otra manera. La derecha suele afirmar también que los actuales convenios no se amoldan a los tiempos laborales que se están viviendo, que están desfasados, que no tienen nada que ver con los avances tecnológicos. ¿Cómo responderías a estos argumentos? Es una gran falacia, porque lo único que tienen los convenios colectivos actuales vigentes del año 75, muchos de ellos, no todos, es un número. Es decir, en aquella ronda de negociación colectiva de ese año 75, se homologaron muchos convenios colectivos que tuvieron un número y un año en el que se homologaron en el 75, ¿no? Bueno, no sé, el convenio colectivo de los empleados de comercio es el 150/75 y así hay muchísimos. Ahora, es un poco ingenuo pensar, o malintencionado, que desde 1975 hasta ahora esos convenios no se renegociaron en muchísimos de sus aspectos, porque de otro modo debiéramos concluir que no hubo ningún tipo de posibilidad de incorporar tecnología en la industria o en el comercio o en las empresas en general en Argentina, cuando la realidad indica que se incorporó muchísima tecnología, sobre todo en algunas ramas de la industria. Se hicieron con esos convenios y en la mayoría de esos convenios se adecuaron a través de turnos, a través de cambio de categorías de trabajadores, a través de implementación de determinada forma de trabajo. Pensar que para que se incorpore tecnología a una actividad económica determinada hay que modificar el convenio colectivo es desconocer cómo funciona hoy la industria. Creo que nadie lo desconoce, entonces más bien pareciera que es malintencionado para eliminar aquellos derechos que subsisten en esos convenios colectivos. Bueno, como veíamos en el contexto actual, lo que se plantea es esta reforma para recortar derechos. Pero si nos plantamos desde la vereda opuesta, ¿crees que es necesario realizar una reforma en los convenios para mejorar condiciones? Los convenios siempre se pueden mejorar y de hecho se mejoran. Por ejemplo, ahora muchos están negociando en función del decreto 144 del año 2022 que reglamentó la obligación de las empresas que tengan más de 100 trabajadores, de tener guarderías, de tener un espacio de cuidados para hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras entre 45 días y 3 años. Eso hizo que muchos sindicatos comenzaran a negociar o bien cómo se va a implementar eso, o bien el reemplazo por una suma que alcance o supere es el costo de ese gasto de guarderías, o bien que se implemente en todas las empresas de esa actividad y no solo en las que tengan más de 100 trabajadores. Es decir, todo el tiempo se está negociando, por ejemplo, este es el caso más cercano, pero no hay licencias parentales, por ejemplo, no hay algunos proyectos de ley para que los padres tengan una licencia por nacimiento de hijos e hijas que supere esos 2 días que todavía tiene la ley de contrato de trabajo. Bueno, por convenios colectivos eso se está haciendo. U otros tipos de licencias también. O por supuesto, más tiempo de descanso, mayores indemnizaciones. Los convenios colectivos siempre van incorporando mejores derechos y todo el tiempo, de algún modo, se van planteando cuestiones que deben ser reformuladas. Pero por supuesto que la ley de contrato de trabajo puede y debería ser también reformulada en un sentido progresista. Recién mencioné que
se sancionó en 1974, pero que en abril de 1976, es decir, a muy poco tiempo, a días de instaurarse en el gobierno una junta militar, casi lo primero que hace es reformar esa ley de contrato de trabajo, cercenando una cantidad importante de derechos. Bueno, a 40 años de la democracia, a casi 50 de aquel golpe de Estado, todavía le debemos a la clase trabajadora argentina recuperar aquellos derechos que la dictadura eliminó. ¿Cómo no pudiera una reforma laboral hoy, justo en el aniversario de 40 años del retorno de la democracia o del sistema constitucional, plantearse una reforma que recupere aquellos derechos que, como decía Rodolfo Walsh en aquella carta a la Junta Militar el 24 de marzo de 1977, se eliminaron a punta de bayoneta, ¿no? Porque no fue una reforma laboral en un sistema constitucional o democrático, fue a sangre y fuego.